Durante años, su rostro fue sinónimo de fortaleza, dignidad y mujeres que luchaban contra el destino en la televisión mexicana. Pero detrás de esas historias de amor y sacrificio que millones siguieron cada noche, Leticia Calderón vivió una realidad que pocas veces se contó con honestidad. Una historia marcada por decisiones difíciles, silencios incómodos y un precio personal que nunca apareció en los créditos finales. Cómo una de las actrices más reconocidas de las telenovelas terminó cargando con estigmas, juicios públicos y una vida privada expuesta sin piedad? ¿En qué momento la admiración se transformó en escrutinio constante? Y sobre todo, ¿qué parte de su historia fue simplificada para no incomodar a la industria? Leticia Calderón no solo interpretó mujeres fuertes, fue obligada a hacerlo fuera de cámara. Mientras el público la veía como un símbolo de estabilidad y profesionalismo, su vida personal se convertía en tema de conversación, análisis y muchas veces juicio cruel. La línea entre la actriz y la persona comenzó a desdibujarse peligrosamente. Pocos hablan de cómo el éxito temprano puede convertirse en una trampa, de cómo la imagen de actriz ejemplar no deja espacio para el error, la fragilidad o la contradicción. En el caso de Leticia Calderón, cada decisión personal fue observada con lupa, como si su carrera la hubiera condenado a no fallar nunca. Esta no es la historia de un escándalo explosivo contado en titulares, es algo más profundo. Es la historia de una mujer cuya vida fue constantemente interpretada por otros, de una actriz que dio todo en pantalla, pero que fuera de ella tuvo que enfrentar prejuicios, presiones familiares y una exposición que no pidió. Durante años, su nombre se asoció a éxito, constancia y disciplina, pero también a situaciones personales que marcaron su imagen pública de manera irreversible. Situaciones que, en lugar de ser comprendidas, fueron reducidas a versiones cómodas para el espectáculo. Hoy, al mirar su trayectoria con distancia, surgen preguntas inevitables. ¿Fue realmente libre de elegir? ¿Cuánto de su vida fue vivida bajo expectativas ajenas? ¿Y qué costo emocional tuvo sostener una carrera impecable mientras la vida exigía decisiones imposibles? Esta es la historia que no se contó completa, la historia detrás del personaje público, la historia de Leticia Calderón cuando las cámaras se apagaron. Leticia Calderón se formó y consolidó en una etapa clave de la televisión mexicana, cuando las telenovelas no solo dominaban el horario estelar, sino que también moldeaban valores, expectativas y modelos de vida para millones de espectadores. En ese contexto, convertirse en protagonista no era únicamente un logro artístico, sino una responsabilidad simbólica. Y Leticia Calderón asumió ese rol desde muy joven. Su ascenso fue rápido y sostenido. Desde sus primeras apariciones quedó claro que poseía una presencia distinta. No era solo belleza ni técnica, había en ella una seriedad emocional que conectaba con personajes de sufrimiento, sacrificio y resistencia. Las historias que protagonizó reforzaron una imagen muy específica, la de la mujer que soporta, que lucha en silencio, que resiste incluso cuando todo está en contra. Ese tipo de personaje funcionaba perfectamente para la narrativa de la época. La televisión mexicana construía heroínas que debían ser fuertes, pero también moralmente intachables. El público no solo seguía la historia, juzgaba, admiraba e idealizaba a quien la encarnaba. Así, poco a poco, Leticia Calderón dejó de ser vista únicamente como actriz y comenzó a ser tratada como un reflejo de los valores que representaba en pantalla. La industria reforzó esa lectura. Su imagen fue cuidadosamente asociada con profesionalismo, disciplina y estabilidad. No había margen para el escándalo ni para la improvisación. Cada proyecto confirmaba esa identidad pública sólida, casi inquebrantable. Mientras otras figuras construían carreras más erráticas o polémicas, ella parecía avanzar por una línea recta sin fisuras visibles. Pero esa coherencia tenía un costo. La televisión no distingue fácilmente entre el rol y la persona. El éxito de ciertos personajes terminó encerrándola en un molde del que era difícil salir. Se esperaba de ella siempre el mismo tono emocional, la misma seriedad, la misma entrega absoluta.
La posibilidad de explorar otros registros o mostrar una faceta más ligera o contradictoria quedó relegada. Al mismo tiempo, la vida personal de las figuras públicas comenzaba a ser consumida con mayor voracidad. Los límites entre lo privado y lo público se volvieron cada vez más difusos. En ese escenario, Leticia Calderón se convirtió en objeto de atención no solo por su trabajo, sino por sus decisiones fuera del set. Decisiones que, en otro contexto, habrían pertenecido al ámbito íntimo, pero que en su caso fueron interpretadas como extensiones de su personaje televisivo. El problema no fue una sola situación, sino la acumulación de expectativas. Se esperaba de ella coherencia absoluta, fortaleza permanente y una conducta irreprochable. Cualquier desviación era amplificada, la empatía se reducía, el juicio aumentaba, y así la mujer real comenzó a cargar con una imagen pública que no admitía matices. Esta etapa fue fundamental para entender todo lo que vendría después. Aquí se construyó la figura respetada, admirada y aparentemente indestructible. Pero también aquí se sembró la presión que con el tiempo terminaría pasando factura, porque cuando una carrera se edifica sobre la idea de no fallar nunca, el margen para vivir se vuelve peligrosamente estrecho. El escenario estaba listo, el reconocimiento era indiscutible, pero la distancia entre la imagen y la realidad personal comenzaba a ensancharse, y cuando esa distancia crece en silencio, las consecuencias suelen llegar de forma inesperada. En el momento en que su nombre ya era sinónimo de éxito, Leticia Calderón parecía haber alcanzado una estabilidad envidiable dentro del mundo de las telenovelas. Su presencia garantizaba audiencia, credibilidad y una conexión emocional inmediata con el público. Las productoras confiaban en ella. Los espectadores la reconocían como un rostro familiar, confiable, casi inquebrantable. Sin embargo, esa solidez externa escondía un proceso interno mucho más complejo. El ascenso de Leticia Calderón no fue explosivo ni caótico, fue ordenado, constante y disciplinado. Proyecto tras proyecto, fue construyendo una imagen de profesionalismo absoluto. Llegaba preparada, cumplía horarios, sostenía escenas emocionalmente exigentes durante jornadas interminables. Esa reputación se convirtió en su mayor fortaleza, pero también en una expectativa permanente. No había espacio para bajar el ritmo, no había margen para fallar. Las telenovelas que protagonizaba exigían una entrega emocional intensa. Mujeres que sufrían, que resistían injusticias, que soportaban traiciones y dolores profundos. Ese tipo de personajes, tan celebrados por el público, no se interpretan de manera superficial. Requieren una inmersión constante en estados de angustia, sacrificio y fortaleza forzada. Con el paso de los años, esa carga comenzó a dejar huella. A diferencia de otros géneros, la telenovela no ofrece pausas largas ni distancias emocionales claras. El personaje acompaña al actor durante meses, incluso años. La historia se repite noche tras noche. Y en ese proceso, la frontera entre la ficción y la vida personal puede volverse difusa. En el caso de Leticia Calderón, esa frontera empezó a erosionarse lentamente. Mientras su carrera avanzaba sin tropiezos aparentes, su vida privada comenzó a ocupar un espacio cada vez más visible en la conversación pública. Decisiones íntimas, relaciones personales y circunstancias familiares fueron transformadas en material de análisis mediático, no como escándalos explosivos, sino como relatos persistentes, reiterados, cargados de juicio implícito. El problema no fue solo la exposición, sino el tono con el que se produjo. La narrativa mediática tendía a simplificar realidades complejas. Se construían versiones cómodas, fáciles de consumir, que no dejaban espacio para los matices. Y en ese proceso, la persona quedaba atrapada dentro de un personaje público que no siempre coincidía con su experiencia real. La industria, por su parte, observaba en silencio. Mientras el rendimiento profesional se mantuviera, no había razones para intervenir. Pero esa misma industria también comenzaba a percibir cualquier ruido alrededor de una figura estable como un riesgo potencial. Sin necesidad de conflictos abiertos, la presión aumentaba. La exigencia de coherencia absoluta se volvía más estricta. Para Leticia Calderón, esto significó vivir bajo una doble expectativa constante.
En el plano profesional, debía seguir encarnando personajes fuertes, moralmente firmes, emocionalmente intensos. En el plano personal, se esperaba de ella una conducta alineada con esa imagen. Cualquier disonancia era amplificada, interpretada, juzgada. Ese contexto fue generando un desgaste silencioso. No hubo colapsos públicos ni decisiones abruptas. Hubo, en cambio, una acumulación de tensiones, la sensación de estar siempre bajo observación, la imposibilidad de equivocarse sin consecuencias, el cansancio de sostener una imagen que no admitía fragilidad. A nivel interno comenzaron a surgir preguntas difíciles. ¿Hasta qué punto era posible seguir interpretando historias de sacrificio sin que eso afectara la propia vida emocional? ¿Dónde quedaba el espacio para la duda, el error, el cansancio? La carrera avanzaba, pero el costo personal se hacía cada vez más evidente. La respuesta del entorno no siempre fue empática. En un medio acostumbrado a la resiliencia forzada, el agotamiento suele interpretarse como falta de vocación o debilidad. La idea de que el éxito debería ser suficiente para compensar cualquier dificultad seguía presente. Y así muchas de las tensiones se vivieron en soledad. Con el paso del tiempo, esa presión comenzó a reflejarse en decisiones más cuidadosas, en una actitud más reservada, en un manejo del espacio público cada vez más controlado, no por estrategia mediática, sino por necesidad emocional. Protegerse se volvió una prioridad. Esta etapa marcó un punto de inflexión, no porque su carrera se detuviera, sino porque la relación con el éxito cambió. Lo que antes era una fuente de satisfacción comenzó a sentirse como una carga que debía administrarse con cautela. El reconocimiento seguía ahí, pero ya no ofrecía el mismo refugio. Las primeras fracturas no se manifestaron como un escándalo visible, se manifestaron como un cansancio persistente, una distancia creciente entre la imagen pública y la experiencia personal. Y cuando esa distancia se vuelve demasiado amplia, sostenerla requiere un esfuerzo constante que termina por pasar factura. El ascenso de Leticia Calderón había sido real, sólido y merecido, pero en ese mismo ascenso se había gestado una presión difícil de sostener a largo plazo. La actriz continuó avanzando, cumpliendo con su trabajo, manteniendo su lugar en la industria. Sin embargo, algo esencial había cambiado. El éxito ya no era solo un logro, se había convertido en una responsabilidad pesada. Y esa transformación silenciosa sería clave para entender todo lo que vendría después, cuando las tensiones acumuladas dejaran de poder sostenerse únicamente con disciplina y silencio. El momento más delicado en la historia de Leticia Calderón no llegó envuelto en un gran escándalo mediático ni en un titular explosivo. Llegó de una forma más cruel y persistente, a través del juicio constante, la simplificación de su vida personal y la exposición prolongada de decisiones que nunca estuvieron pensadas para el espectáculo. Cuando su vida privada comenzó a ocupar el centro de la conversación pública, la narrativa cambió. Ya no se hablaba solo de su trabajo, de su talento o de su trayectoria impecable. Se hablaba de ella como persona, pero no desde la comprensión, sino desde la especulación. Cada aspecto íntimo fue reducido a versiones incompletas, repetidas hasta convertirse en verdad aceptada. La maternidad, las relaciones sentimentales y las circunstancias familiares dejaron de ser vivencias personales para transformarse en temas de análisis permanente. El tono rara vez fue empático. Se esperaba de ella la misma fortaleza inquebrantable que mostraba en pantalla, como si la actriz y el personaje fueran una sola cosa. La posibilidad de mostrarse vulnerable no parecía estar permitida. Lo más complejo de esta etapa fue que el escrutinio no provenía únicamente de la prensa. Parte del público, que durante años la había admirado, comenzó a opinar, juzgar y exigir explicaciones. La figura respetada se convirtió en objeto de debate moral, no por un error profesional, sino por elecciones personales interpretadas desde parámetros ajenos. La industria, nuevamente, optó por el silencio. No hubo un respaldo visible ni una defensa clara. En un sistema donde la imagen lo es todo, cualquier controversia personal se maneja como un riesgo que debe aislarse.
Sin enfrentamientos directos, pero con una distancia cada vez más evidente, el entorno profesional empezó a cerrarse con sutileza. Para Leticia Calderón, este periodo significó enfrentar una doble presión. Por un lado, sostener una carrera exigente, con personajes que seguían demandando una entrega emocional total. Por otro, cargar con una narrativa pública que no había elegido y que la colocaba constantemente en una posición defensiva. Vivir bajo esa tensión permanente desgasta incluso a las figuras más fuertes. La respuesta fue el repliegue, menos exposición, mayor control del discurso, una presencia pública más medida, no como estrategia de marketing, sino como mecanismo de protección. Cuando hablar implica ser mal interpretada, el silencio se vuelve una forma de resistencia. Este punto marcó un quiebre definitivo, no porque su carrera se derrumbara de inmediato, sino porque la relación con el medio cambió para siempre. La confianza se debilitó, el entusiasmo se volvió cautela, la entrega absoluta dejó lugar a una administración cuidadosa de la energía emocional. La verdad incómoda de esta etapa es que el castigo no fue explícito, pero sí efectivo. No se le cerraron todas las puertas, pero se le recordó constantemente que cualquier paso en falso sería amplificado. El margen de libertad se redujo, y cuando eso ocurre, el éxito deja de sentirse como protección. Con el tiempo, la narrativa pública terminó imponiéndose. Muchas versiones quedaron fijadas en el imaginario colectivo, sin espacio para la complejidad ni para la voz de la protagonista. La mujer real quedó atrapada entre la expectativa social y la necesidad de preservar su equilibrio personal. Esta etapa no destruyó su carrera, pero sí la transformó profundamente. La actriz que había construido personajes de fortaleza inquebrantable tuvo que aprender a protegerse fuera de cámara, en un entorno que ya no distinguía entre ficción y realidad. Y cuando esa confusión se instala, el costo emocional es alto. Lo que quedaba por ver no era si Leticia Calderón seguiría trabajando, sino cómo reconstruiría su identidad pública después de haber sido observada, juzgada y expuesta durante tanto tiempo. Desde la perspectiva del canal, la historia de Leticia Calderón revela una de las contradicciones más profundas del espectáculo televisivo. Cuanto más fuerte parece una figura pública, menos permiso se le concede para mostrarse humana. La fortaleza, que al inicio fue su mayor capital simbólico, terminó convirtiéndose en una exigencia permanente. Durante años, Leticia Calderón fue presentada como ejemplo de disciplina, resiliencia y coherencia. Esa imagen no surgió por casualidad. Fue construida a partir de personajes que encarnaban sacrificio y dignidad, y reforzada por una trayectoria sin escándalos profesionales. El problema apareció cuando esa coherencia dejó de ser una elección y pasó a ser una obligación. Desde esta mirada, no creemos que su historia sea la de una actriz que falló o que se desvió del camino esperado. Es más bien la historia de una mujer atrapada en un ideal que no admitía fisuras. Un ideal que la industria celebró mientras resultó funcional, pero que no supo acompañar cuando la vida real dejó de encajar en ese molde. El juicio público hacia su vida privada expuso una lógica recurrente: la expectativa de que las figuras femeninas mantengan una conducta ejemplar constante, incluso a costa de su bienestar emocional. En ese marco, cualquier decisión personal se transforma en un acto público, y cualquier silencio es interpretado como culpa o evasión. No hay espacio para la complejidad. La industria, por su parte, rara vez ofrece contención real. Prefiere la distancia, la neutralidad aparente, el dejar pasar hasta que el ruido disminuya. Esa estrategia protege al sistema, pero deja sola a la persona. En el caso de Leticia Calderón, esa soledad se manifestó en una relación más cautelosa con los medios y en una administración cada vez más estricta de su exposición. Desde el canal, consideramos que su recorrido obliga a replantear una pregunta incómoda. ¿Qué precio se les exige a las mujeres que sostienen carreras largas y coherentes en televisión? Mientras el error masculino suele ser relativizado, el femenino se amplifica y se convierte en marca permanente. La fortaleza, paradójicamente, no protege, expone.
Su legado no se limita a los personajes que interpretó ni a los éxitos que acumuló. Está también en la manera en que enfrentó una etapa de escrutinio sin romper públicamente, sin convertir su vida en espectáculo defensivo. Eligió la contención, el silencio selectivo y la continuidad profesional como formas de resistencia. No se trata de idealizar ni de victimizar, se trata de entender los mecanismos. La historia de Leticia Calderón muestra cómo el éxito puede transformarse en una jaula cuando se construye sobre expectativas rígidas, y cómo la imagen pública, una vez fijada, resulta difícil de negociar sin costos. Desde nuestra mirada, no es un caso excepcional, es representativo. Representa a muchas figuras que sostuvieron industrias enteras desde la constancia y que al necesitar comprensión, encontraron juicio. Recordarlo no busca reabrir polémicas, sino ampliar la conversación. Porque detrás de cada carrera impecable suele haber silencios que nadie quiso escuchar. Y reconocerlos no debilita el legado, lo vuelve más honesto. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Estamos preparados para permitir que nuestras figuras públicas evolucionen o solo las aceptamos mientras sigan siendo exactamente lo que esperamos? En los años más recientes, Leticia Calderón aprendió a habitar un espacio distinto. No el de la ausencia total, pero tampoco el del protagonismo absoluto que marcó gran parte de su carrera. Su presencia se volvió más selectiva, más medida, más consciente. No por falta de trabajo ni de reconocimiento, sino por una decisión personal de proteger lo que durante mucho tiempo estuvo expuesto sin filtros. La industria siguió avanzando, como siempre. Nuevos rostros, nuevas narrativas, nuevas polémicas ocuparon el centro de la conversación. En ese movimiento constante, su figura quedó asociada a una generación específica, a una época de la televisión donde las historias se construían lentamente y los personajes se quedaban en la memoria colectiva. Ese lugar, aunque menos ruidoso, no es menor. Es el lugar de quienes dejaron huellas sin necesidad de reinventarse a cada escándalo. Con el paso del tiempo, la mirada del público comenzó a suavizarse. Las historias personales que antes generaron juicio empezaron a entenderse con más distancia y empatía. No porque se hayan olvidado, sino porque el contexto cambió. Y en ese cambio, muchas certezas se volvieron preguntas. Preguntas que ya no exigían respuestas inmediatas. Leticia Calderón nunca intentó reescribir su historia a través de declaraciones explosivas ni de confesiones tardías. Eligió algo más difícil, seguir adelante sin convertir el pasado en espectáculo. Esa elección, silenciosa y firme, define gran parte de su legado. En un medio que premia la exposición constante, el silencio consciente también es una forma de fuerza. Hoy, su trayectoria puede leerse desde otro lugar, no solo como una sucesión de éxitos televisivos, sino como el recorrido de una mujer que sostuvo una imagen pública exigente mientras atravesaba desafíos personales profundos. Una mujer que fue observada, interpretada y juzgada, pero que no permitió que esas miradas definieran por completo su identidad. Su historia deja una reflexión inevitable. El éxito, cuando se construye sobre expectativas rígidas, puede volverse una carga difícil de sostener. Y la admiración, cuando no va acompañada de comprensión, puede transformarse en presión. Reconocer eso no resta mérito a su carrera. Al contrario, la vuelve más humana. Hay figuras que no necesitan un final dramático para ser recordadas. Algunas permanecen precisamente por la manera en que atravesaron el ruido sin perder la dignidad. Leticia Calderón es una de ellas. Su legado no grita, acompaña, permanece. Y quizá ahí resida su verdadera fuerza, en haber seguido adelante cuando la historia ya no era sencilla, en haber elegido la calma cuando el juicio era más fuerte, en haber demostrado que incluso después de la exposición y el escrutinio es posible reconstruir un espacio propio. Porque hay historias que no se cierran con aplausos ni con escándalos, se cierran en silencio, y ese silencio, a veces, dice mucho más de lo que cualquier titular podría contar.